Hola mi querido cáncer, cáncer, siento en tu energía que temas del hogar y la familia resurgen. ¿Cómo te sientes con eso? ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Te preocupan tus hermanos, tus papás, algún sobrino, tus mismos hijos, tu esposo? Veo temas en este momento de la familia que son relevantes, que te están preocupando. ¿Estás listo o lista, mi querido cáncer, para enfrentar todo esto con la debida madurez? Quédate mi querido cáncer, porque vamos a sacar tu lectura. Y si no hay un tema familiar que en este momento te esté preocupando, que siento que sí, porque las energías me lo están canalizando, por favor, de todos modos, quédate hasta el final, porque siempre tenemos un mensaje para ti. Ahora estamos haciendo una tirada de 12 cartas que es mucho más completa y que nos toca todos los aspectos del futuro inmediato, todo, la pareja, el amor, la familia. Y bueno, siento que esta lectura va a estar muy, pero muy enfocada a tu vida familiar, a esas personas que amas y que tanto te preocupan o con las que estás teniendo algún problema en este momento. Mi querido cáncer, por favor, después, mientras nos escuchas, después de esta lectura vamos a sacar una carta del oráculo. Mientras nos escuchas, vamos a ir escribiendo aquí abajo: hecho está, lo mejor de esta lectura llega para mi mayor bien. Cáncer, recuerda que esta es una tirada general, que no todo va a resonar contigo, pero activa todo lo que te resuene y todo lo que quieras materializar con ese comentario aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete, danos like y vamos a empezar a leer lo que el universo tiene para ti y vamos a canalizar el día de hoy. Bueno, pues mira, justamente me sale la carta del hierofante en tu presente. Este es como un sumo sacerdote. Tú, por lo que veo, mi querido cáncer, eres como esta figura de autoridad, de liderazgo en tu familia, y de pronto podrías estarte sintiendo demasiado preocupado por ellos, por los sucesos que se puedan estar presentando. Y como te sientes sumamente responsable de ellos, pues estás un poco preocupado. Sí, te veo muy paternalista, te veo queriéndole resolver la vida a los demás. Vamos a ver cómo se van a resolver las situaciones de este tema durante los siguientes días, mi querido cáncer. Bueno, en el tema del dinero, no te preocupes. Lo que le está preocupando en este momento a tu familia no es dinero. Vemos que está muy bien aspectado, estás muy bien aspectado para los negocios. Si tú tienes un negocio, mi querido cáncer, te va a ir muy bien. El consejo del tarot es: sigue vendiendo, no te detengas. El comercio en estos momentos se te va muy bien. Si es un tema de dinero y el tema de dinero está ligado a tu trabajo, mi querido cáncer, tú sigue vendiéndote tu proyecto, sigue vendiendo tu proyecto, sigue aplaudiéndole, sigue diciéndole a los demás lo valioso que eres, y el dinero va a seguir llegando, los fondos van a seguir llegando, porque tú confías en ti y sigues haciendo una labor de ventas, ya sea de tu negocio o de tu servicio, de lo que ofreces, tu producto, o de ti, porque a lo mejor tú eres un empleado y entonces sigue vendiendo tu proyecto porque va muy, muy, muy bien. Y la labor de ventas nunca para, ¿eh? Todos, aunque nuestro trabajo no sea vender, todos en algún momento tenemos que vender ideas. Tú síguete promoviendo. Ahora, los proyectos se ven bien aspectados, pero te veo un poco obsesionado con algo que nos está dando. Como que tú querías un resultado diferente a lo que estás obteniendo, pero estás como dejando de lado algo que sí se dio y no lo estás agradeciendo. ¿Por qué? No lo sé. Ahí te digo, mi querido cáncer, que analices qué es lo que no estás agradeciendo, porque se te dieron las cosas de una manera diferente, tus proyectos resultaron pues diferente, pero es por algo y se tiene que agradecer, porque veo que tenemos como bendiciones del cielo que no estamos observando. Mi querido cáncer, pon ojo ahí. Ahora sí vamos al tema familiar. Pues mira, te veo nuevamente, como te dije al principio, la familia te preocupa mucho, eres muy maternal, eres muy paternal. Nos vuelve a salir el tema de cuidar, de proteger. Y ahora veo y me empieza a hacer sentido con lo que te decía al principio, mi querido cáncer. Tú estás cuidando a tu familia, dándoles temas
materiales. Les estás ofreciendo dinero o te prestaron dinero y tú estás poniendo dinero, o alguien está enfermo y la familia pidió, oigan, vamos a cooperar para esta persona, para el primo, para el hermano, y tú estás dando dinero. Esa es tu manera de cuidar a tu familia, pero de pronto aguas ahí porque te podrías sentir un poquito abusado, como que de pronto tu familia dice, pues quiero más y quiero más y quiero más. Ojo ahí, no dejes que esa energía te empiece a agotar. Pon límites, mi querido Cáncer, pon límites en lo que das. Porque las preocupaciones no van a parar. Y si tú das y das y das, te vuelves te conviertes en una como en un banco, alguien que quieren, porque saben que pues, es un pozo de los deseos casi que van a estar saque y saque y saque y saque, y podría ser víctima de algún tipo de mentiras, ¿no? De exageraciones, o ya saben que tú puedes y que tú siempre estás dispuesto a dar. Pues ten cuidado porque hay personas que te podrían estar engañando o pintándote las cosas peor de lo que son. Así que deja de preocuparte de a gratis. Primero cerciórate de las personas que te están dando información, que lo que te digan sea real. Ve por tus propios ojos la situación, atiéndela, quítate solamente de dar dinero y abrir la cartera. También tómate tu tiempo para ir y ver cómo es realmente la situación, mi queridísimo Cáncer. En temas de salud, tu salud, no las de otros, porque ahorita veo que sí hay temas que te podrían estar preocupando de tu familia, pero en temas de tu salud, veo que te estás excediendo mucho con las preocupaciones. Veo que estás demasiado esclavizado al trabajo, a generar dinero, a sacar adelante los proyectos, a dar y ser generoso con los que te necesitan, y te estás dejando de lado, te estás excediendo con tus esfuerzos, mi querido Cáncer. Ten cuidado porque te estás esclavizando y podría venir algo muy malo para tu salud. De pronto podrías llegar a tener un suceso inesperado, ¿no? No quiero poner palabras aquí, pero nada más te doy el consejo, cuídate mucho, porque sobre todo cuida tu cabeza, cuida tu estrés. Podría venir algo en el tema de la cabeza, algún problema de presión. Cuida mucho tu presión, porque te veo como que demasiado estresado. Ahora, en el tema del amor, mi querido Cáncer, estás teniendo problemas con tu pareja. Puede ser que también tu pareja esté como molesta por los temas familiares, porque tu familia te está pidiendo de más, te está exigiendo de más, te estás estresando de más por ayudarles, pero si tu pareja es parte de tu familia, bueno, pues atiende directamente esta situación. Pero veo que si tu pareja y tú están por un lado y tu familia te está exigiendo o te está demandando que des más dinero, que des más de ti, que ten cuidado, porque eso te puede poner en problemas con tu familia, con tu pareja, perdóname. Porque sí, te estás excediendo en cómo les estás ayudando y ellos podrían ser un poquito abusivos. Así que ojo ahí, mi querido Cáncer. Es importante que no pelees con tu pareja. Déjate, también permítele escucharla. Escúchala, pues. Permítete escucharla. Y bueno, a lo mejor no va a venir en la mejor energía porque ya está cansada, ya está harta de que te estén viendo la cara. Y te puedes sentir demasiado traicionado, ¿no? Como de, ay, es que tú no quieres a mi familia. Bueno, escucha a tu pareja. Ahora, si tú estás soltero, mi queridísimo Cáncer, es muy importante que también te permitas el amor. Porque si tú estás soltero en este momento, estás muy enfocado en la familia, en resolverles las cosas, en ayudar a tus papás, ayudar a tus hermanos, a tus sobrinos. Y aguas, porque no va a ser del todo bien agradecida esta situación. Estás poniendo tu amor ahí y lo que tienes que pensar es en atenderte y darte amor tú, y así va a llegar el amor, porque de otra manera, si estás soltero y eres esta persona que siempre está cuidando de su familia, es una falta de amor clara que debes trabajar, y también debes poner límites para ir por tu felicidad. Primero hace falta darte amor a ti, mi querido Cáncer.
Ahora, en temas de cambios, pues sí, puede ser que haya cambios adelante que tengas que equilibrar, que si quieres cambiar esta situación, tú empieces por equilibrarte, por poner límites y por empezar también a balancear lo que tú das y lo que tú recibes. Es importante que los cambios los manejes tú y los proyectes de acuerdo al amor que te tienes y que sobre todo te cuides muchísimo. Y sí, a lo mejor el cambio no va a ser fácil, empezar a poner límites es una buena manera de empezar, mi querido Cáncer. Viajes, vamos a ver cómo se van los viajes. Te veo muy estático, te veo muy tranquilo, te veo gozando de buenas emociones, de buena salud, pero no te veo viajando en los siguientes 2 o 3 meses, mi querido Cáncer. Si empiezas a poner límites, te voy a ver más abundante y mejor relación con tu familia, pero no veo movimiento. En cuanto al trabajo, mi querido Cáncer, te veo siendo también muy exitoso y generoso. Vas a seguir siendo un líder y vas a aconsejar a las personas de tu equipo de la mejor manera, porque ellos te respetan, te quieren, y no solamente vas a poder generar una buena relación con ellos, sino que también vas a poder ayudarlos a crecer y a crecer también económicamente, mi querido Cáncer. En el tema de la amistad, te veo también siendo muy valorado por tus amigos y pues te quieren mucho, te ven como un líder también, te ven como un rey de oros que también cuida y que también da. Aquí lo que veo en tu tirada general, mi querido Cáncer, es mucho amor hacia afuera, pero poco amor hacia adentro, ¿eh? Entonces es lo que hay que trabajar de manera general. Veo muy bien aspectado todo, excepto el tema de la familia. Veo que si tú sigues dando, la gente va a tender a abusar de ti. Ahora, el consejo final es que por favor, te equilibres, hagas un momento de silencio, dependiendo de la fe que tengas, hagas espacio para hablar con el universo, con Dios, como tú consideres, pidas ayuda divina para que te guíen, para equilibrar las energías familiares, porque ahí veo que tienes una gran debilidad y que tienes que empezar a poner límites, mi querido Cáncer, porque en este momento tu familia necesita también que pongas esos límites. Tú piensas que el dar y dar y dar y dar es una manera de ayudar, pero no, los estás haciendo también pues muy dependientes y eso no les ayuda a ellos a crecer, mi querido Cáncer. Ese es el consejo del tarot. Pide ayuda divina, déjate guiar por tus instintos, conecta contigo, balancea tu espíritu y tus emociones y todo va a estar bien, mi queridísimo Cáncer. Ahora, el consejo para la energía de los próximos 2 o 3 días, mi querido Cáncer, te salió el elemento aire. El elemento aire en el contexto de este deck, que es el destino y que tiene que ver todo con el concepto de las manos. Bueno, pues habla de lo intangible, de lo que no puedes, que tu riqueza está en lo que no puedes obtener, en fluir y también dejarte llevar, en viajar ligero, en no cargar las pesadas responsabilidades de nadie, en ser ligero y viajar liviano, mi querido Cáncer. Debes soltar lo que pesa, suelta lo que te pesa y lo que te ancla. Atrévete a elevarte, a subir, a flotar y a soñar, pero atrévete sobre todo a soltar lo que te está anclando y lo que te pesa. Y en este caso es no la familia, no te digo que la sueltes, pero sí estas cosas que te atan tanto a ellos, como esta dependencia, sobre todo económica, que veo aquí. Suéltalo un momento, no te preocupes por eso, porque también si tú lo sueltas, ellos van a resolver. Esta es la lectura que tengo para ti el día de hoy, mi querido Cáncer. Te quiero mucho, gracias por acompañarnos, gracias por tu confianza, gracias por tus likes, gracias por estar aquí, por suscribirte y por activar la caja de notificaciones para que YouTube te avise cuando volvemos a subir una lectura para ti. Te quiero mucho, nos vemos muy, pero muy, muy pronto, mi querido Cáncer. Namaste.